落ちこぼれだと言われたからだ。落ちこぼれだと言われたからだ。
Ok, chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Primero, quisiera saber si se me escucha bien. Hágame saber, por favor. Sí, perfecto. Voy a por aquí aparecer. ¿Cómo están? Después de tiempo que nos vemos. Sí, por eso volvimos a los blancos. Vale. Bien. Bueno, esto es el EOD de hoy. Las anotaciones que he podido sacar. De hecho, no me había dado el tiempo para poder hacer algunas anotaciones. Presentía que me iba a pasar lo que acabamos de ver al final. Usualmente creo que no está queriendo el eurodólar conmigo. Y pasa, es normal. Okay. Lo que vamos a hacer es resolver algunas dudas, algunas preguntas. Ha estado bastante interesante. De hecho, el mercado para mí ya está interesante. Creo que viene de estructuras bien marcadas, de una dirección muy clara. Sin embargo, pues igual, muy a pesar de que tengamos la dirección, siempre es importante tener confirmaciones, ¿no? Confirmaciones para ejecutar. Ok, bien, chicos. Vamos a resolver algunas preguntas por ahí que han alzado la mano dos. Si es que hay alguien que quiera hacer alguna pregunta como tal, puede levantar la manito que tiene por ahí por el chat y de una les doy el audio. Bien, si no, pues también pueden hacer la pregunta por aquí por escrito. Bien, vamos a resolver esta primera duda. Genial, Diego, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. ¿Qué tal? Sí, desde que inicié el Zoom tengo la mano arriba. No me deja activar la cámara, si no la activaría. Sí, Pero sí. De hecho, las desactivé porque creo que generaba un poco de ruido a sí, la gran mayoría. sí, eso es verdad. Ok. Bien, tengo una pregunta de un concepto que es supply chain, técnicamente, o como se diga. Cadena de oferta, supply chain. Bien, perfecto. Luego, con respecto a esa compra que tenés acá, me permite, genial, acá en M1. Vos acá tenías un fractal bajista y la oferta todavía estaba. Entonces, considerar esta compra yo lo vi como arriesgado, o no sé si acá porque se la llevó con las mechas ya la tomarías como válida. No, sino que vienes de un CPV. A ver, si es que no me equivoco, yo venía de De un un CPV que era CPV, un swing point. sí, que era bastante relevante y todavía tenía la ineficiencia aquí, ¿no? Ahora, no he tomado ninguna entrada aquí, de hecho no esperaba tomar ninguna entrada, pero al ver que se generó esa manipulación y se generó el impulso alcista, pues esto era muy claro que tenía esa posición de llevarse. Entonces necesitaba esa confirmación estructural que sí la busqué en un minuto. Ahora, ¿por qué también no se tomó la entrada? Por el simple hecho de que eh, había una noticia todavía pendiente, que era el tema de Sí, había ventas una noticia minoristas. 15 minutos después. Sí, entonces por ahí que a veces no me gusta entrar en escenarios que estén muy cercanas a las noticias. Si hubiera sido un escenario, vamos a decirlo así, que ya no hubiera habido ninguna noticia cercana o incluso que no existiera alguna otra noticia, este era un buen escenario para seguir una continuidad de compras. ¿Cuál es el problema, por decirlo así, aquí? Que es el tema del bloque. Tranquilamente podíamos haber entrado al 50%, pero ahora el recorrido que tienes hasta tu siguiente oferta Es un probablemente no montón. te dé un buen riesgo-beneficio. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena tomarlo? Si hubiera valido la pena para mí era tomarlo en el 50% de este bloque, ¿no? Ahí sí ya lograba tranquilamente un 1-3 sin, sin obviamente arriesgar el hecho de que puede mitigar una zona y girarme el precio o que me saquen break-even, ¿no? Claro, yo acá incluso había esperado una reversión, pero me había faltado que confirme para entrar a la venta, pero después, bueno, vi que subió y dije, bueno, ya la continuación alcista, pero yo acá una continuación no la había buscado. Pero Uh-huh. bueno, eso es con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a... ¿Puedes ir un segundito de M15, porfa? Claro. Uy. Ahí estábamos analizando con
el equipo, una entrada directa en M15, porque teóricamente induce, manipula y confirma, pero el ruido que nos hacía era que en H4 nos había fallado en crear un nuevo mínimo. Acá, a ver, induce, manipula y confirma. Ahí. Induce, manipula, confirma. Ahí estaba la entrada directa. Pero en H4 falló en crear un nuevo mínimo, entonces nos hacía ruido poner la entrada por ese mismo motivo. Incluso la otra ambigüedad que nos surgió es, bueno, ¿cuándo realmente consideramos que falla en crear un nuevo mínimo? Porque en H4 hizo esto y lleva como 3 velitas arriba. Capaz que mitiga la zona y cae, o capaz que se va a llevar el máximo. Sí, sí, eso no podemos saberlo. Ahora, si ya te generó la manipulación, pues el control es bajista. Mientras estés en ese rango bajista, yo sí consideraría el potencial de vender. De hecho, se generó el potencial de ventas, ¿no? Aquí. Sí, en un pivote. Sí. Ahora, puede que el precio todavía en esta sesión asiática y Londres vaya a buscar este bloque, ¿no? Y luego caiga. Sí, Si la no, idea pues es dejar ya un tenemos pendiente. esta zona. Sí, puede hacerlo. A dormir intranquilo, entonces ha dicho. Esas Sí, eran las no, preguntas, mi hermano. mejor tener el escenario resuelto al despertar, ¿no? Que ya te lo Sí, puede dar en New York. Sí. también. Genial, Ok. mi hermano, esas eran las preguntas. Muchísimas gracias, como siempre, por la claridad. Y No, de nada. el que sigue. De nada, hermano. Un abrazo. No, ¿a quién le di? ¿A Cristian? ¿Cristian? ¿O a quién le di? Ah, no, a Hola, Elliot. buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches, ¿Cómo profe. estás? ¿Todo Ahí, bien? excelente, gracias. Profe, tengo una pequeña pregunta. Sí, claro, dime. Y si nos pudiera explicar la confirmación en M1 que aprovechó esa compra, por favor. Básicamente En la era... fundamental. Sí, bueno, no es un escenario que idealmente se deba tomar por la cercanía de la noticia, pero a ver, lo primero es entender que estamos en fractales o en continuidades bajistas, que el precio viene Claro. mitigando zonas que me están creando, voy a ponerlo aquí en 15, algunas zonas de giro, ¿no? Tengo esta última zona que había dejado un bloque pendiente. Y usualmente lo que estamos viendo es que estos bloques nos han estado dando las correcciones para la continuidad del order flow, ¿no? Para seguir el order flow bajista. Entonces, al tener esta zona y ver esta reacción que hemos ido teniendo y teniendo este fractal ineficiente y teniendo una oferta todavía por mitigar, podemos intuir de alguna u otra manera una continuidad posible de compras. Obviamente tenemos que entender el contexto. El contexto, voy a silenciarte solamente para que no se cruce el audio, ¿vale? Y de ahí te doy el audio. El contexto es el siguiente. Yo estoy dentro de una zona barata de 4 horas, pero con el control bajista. Entonces, si yo voy a aprovechar una situación de compras, tengo que entender que hay un riesgo inherente. Por ende, una confirmación no puede ser simplemente un cambio de carácter, sino también tengo que buscar la continuidad de una estructura o la formación de una estructura y también una formación de manipulación o de toma de liquidez que me genere ese origen para crearme un nuevo impulso. Entonces, es por eso que yo esperé la mitigación por aquí, de la zona. Entendí que tiene que generarme una falla de alguna oferta, de hecho mitiga esta zona y está fallando en crear la oferta incluso, por ende termina de generar un quiebre, de hecho me genera un quiebre alcista con una toma de liquidez de mínimos. Entonces por eso es que este escenario era un bloque potencial, era un bloque muy amplio, probablemente hasta llegar a la zona que yo estaba esperando. Entonces digamos que la confirmación sería esa, ¿no? La mitigación de una zona de CPV en una zona barata de 4H, entendiendo que está fallando la oferta de 15 minutos y está entrando en control la demanda, teniendo en cuenta la manipulación de mínimos y la ruptura de un máximo. Entonces, por ese escenario es que podemos tomar la posición de compras. Post noticia. ¿Okay? Básicamente ello. ¿Por qué? Porque lo que suele hacer el mercado siempre en una noticia es inducir a un movimiento, todo el mundo va a entrar en la continuidad de ventas, saca a los vendedores,
¿ok? Pero en este escenario decide incluso confirmar a una situación alcista, porque primero sacó compradores, luego sacó vendedores y ahora te generó la confirmación hacia la alza, ¿no? Entonces puedes buscar una situación de compras. No sé si me dejé entender, házmelo saber, por favor. Claro, profe, muchas gracias. Fíjese Dale. que yo había aprovechado una pequeña compra. Bueno, no diría, estaba esperando que el precio llegara, ¿verdad? Fíjese que no puedo marcar, sino para habilitar. Creo que sí se puede marcar. A ver, Sí. dame una- Ah, no me sale la opción. Pero bueno, profe, está esperando que el precio llegara hasta ese bloque de M15 que tiene marcado hasta allá arriba. Vemos que no llegó, solamente reaccionó en el imbalance. Ujú. Y mi punto de entrada fue más abajo, fue casi donde empezó la noticia, porque el primero reaccionó en un bloque de abajo y después hizo ese impulso al sí. Ok. Aquí. ¿Sí? Exacto, en este bloque de ahí yo lo había marcado y me activó la orden, pero nunca llegó hasta el bloque que usted tiene allá arriba marcado. Ok. Sí, nuevamente, no está mal. De hecho, la dirección es correcta, tu dirección es válida. Ahora, simplemente por un criterio de evitarme los deslizamientos, sobre todo en algunas cuentas, yo prefiero no entrar en un escenario de fundamental. Simplemente Claro. eso, ese es el detalle, nada más. Ok. Bien, listo. Cristian, ¿Me escuchas? te escucho fuerte y claro. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Bien, ¿y tú? Yo, perfecto, bastante bien. Muy bien. Me alegro. Bueno, veo que tu amigo el eurodólar se comportó como el tóxico primo del australiano. Eso es importante verlo. Te quería comentar unas cosas porque si bien es cierto, estoy viendo que donde estás anotando que dice ver posible escenario de continuación en M15. Ujú. Si te vas a M15 te das cuenta que el precio no llega al rango de M15. Correcto, no llega. Entonces, en ese momento, mi percepción, de acuerdo a las reglas que hemos creado en conjunto, tú y yo, Ujú. yo no sabría, diríamos, qué operar, porque para mí puede ser que haga un pequeño retroceso para seguir el impulso y buscar ese rango, que no ha sido mitigado y es el rango más inmediato. Correcto. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, te quería comentar que tanto hoy como el viernes he tenido dos take profit de 3.0 y 3.08 respectivamente. Y es que me estoy dando cuenta que, bueno, el mercado crea bastante ruido durante la sesión hasta que llega a esos puntos de M15 que uno traza, tanto en la oferta como en la demanda, y he entrado en dos ventas producto de que simplemente mitiga la oferta, o sea, mitiga la zona de oferta de M15, hace su primer shock, deja lo que yo considero, bueno, lo que considero no, lo que está marcado como las inside bar, y entro inmediatamente luego que hace el quiebre, ya habiendo tomado la liquidez. Si bien es Correcto. cierto, está en zona premium, ¿ok? No sé si, o sea, está bien que yo tenga los take profit porque al final todos queremos tener un take profit, sino para qué estamos acá, obviamente. Correcto. Pero yo quiero saber si esos take profit es suficiente que llegue a la zona de M15, mitigue lo que tenga que mitigar, haga su primer shock para que te dé la confirmación de que ya fue a tomar la liquidez, está bajando, está haciendo un pequeño pullback para que tú puedas entrar en la venta. Bueno, y viceversa, ¿no? Imagínate que compra. Pero lo que te quiero decir es que eso es lo que, diríamos, he venido trabajando y es lo que me ha dado resultado. Eso como mi primera pregunta. Y la segunda, que no es una pregunta, sino es un comentario, es que me está yendo muy bien con el tema de los rangos decisionales. ¿Sí? Él cuando hace un shock, ¿ok? Estoy viendo que, por ejemplo, el australiano deja ciertas inside bar, donde el precio siempre o casi siempre regresa a mitigar esas inside bar y sigue su curso. Entonces puedo decir que esas son mis dos entradas favoritas. Y bueno, nada, fue una pregunta y un comentario y gracias por tu tiempo. De nada, hermano. Ok, de hecho, primero contento que te esté yendo bastante bien. Ya igual vamos a tener tiempo de juntarnos nuevamente, hacer ese 1 a 1 y revisar todo el avance. Okay. Eso, gracias.
Y lo primero que me preguntaste, de hecho, es lo siguiente. Si bien es cierto, este es mi bloque de M15, muchas veces van a haber algunas variantes que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Pero obviamente la decisión es en el momento. Una vez que ya tomaste la decisión, no puedes cambiarlo. O sea, no podemos cambiar porque sí. De hecho, en este caso, mi mapeo fue así. Hoy que hago la revisión después del escenario y de la situación de la sesión, lo que me doy cuenta es que yo vengo de un movimiento que ha generado demasiado momentum. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que hay mucho momentum en el movimiento? Cuando se generan imbalances amplios y continuos. Entonces, muchas veces cuando se genera este tipo de movimientos como imbalances muy amplios, utilizar la mitigación de un solo bloque nunca va a llegar al precio. Porque el precio necesita liquidez para corregir ese movimiento y para cerrar un imbalance no te va a dar ese movimiento. Entonces, por eso es que de aquí nacen ese, diría, mal utilizado criterio de que el precio mitiga o se considera un imbalance un POI. No es así. El POI no es un imbalance. El imbalance no es un POI. De hecho, el imbalance sigue siendo parte de un movimiento o de una zona. Entonces, en este escenario, realmente lo que sucede es, se genera un movimiento de compras que genera este punto de aquí hasta este punto y me crea a partir de ahí la venta. Por eso es que se le denomina el famoso buy to sell. Pero yo usualmente este tipo de movimientos los marco cuando realmente veo un desequilibrio muy amplio, donde sé que el precio no va a llegar a mitigar necesariamente el bloque refinado. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo prefiero marcar muchas veces así, porque realmente sí lo hace. O, caso contrario, cuando uno tiene, por ejemplo, una posición de entrada como se pudo haber tomado aquí en la sesión de Londres, en vez de marcar necesariamente ese pequeño bloque, muchas veces se habla del famoso key level, ¿no? O un punto o una zona o un precio donde realmente abarca básicamente no el bloque refinado, sino un bloque de una temporalidad mayor. Supongamos que acá estoy en 15, yo me puedo ir a, no sé, pues 30 minutos y en 30 minutos puedo marcar ese bloque que era 15, puedo marcar y tener una zona mucho más amplia. Correcto. Y más seguro. Así sí. me evito, digamos, que el precio me deje en teoría en visto, ¿no? Por decirlo así. ¿Okay? Entonces, básicamente es el criterio que se puede tomar en cuenta. Bueno, ¿bien? Entonces, para resumir, entonces, seguiríamos trazando las dos velas, ¿no? O sea, sí. Lo pones en M15, trazas diríamos la creacional y la vela anterior. Sí. Bueno, si llegó, y si no llegó, pues bueno, saludos cordiales. Correcto. De hecho, es lo que nos mantiene más seguro. Tampoco es también arriesgarnos a marcar una zona muy amplia, ¿no? Porque si no, para eso mejor espero que realmente el precio me haga otro tipo de movimiento, porque también me genera un recorte en el recorrido que puede hacer y el beneficio que me puede dar. Bien. Ok. Diego, una pregunta antes de que se me olvide, se me acaba de ocurrir y te la quería preguntar antes, y ya que tengo la oportunidad no la puedo dejar pasar. Hay veces, ¿verdad?, que el precio en una zona de interés hace shock alcista y shock bajista, y te crea una confusión de no saber qué es lo que va a hacer. Yo he pensado que uno debería acogerse a las temporalidades mayores de qué es lo que está haciendo el precio para tú determinar. No sé si esa conclusión que tomé es la correcta, pero a mí me confunde mucho cuando el tipo hace shock bajista y shock alcista. Es como que, hermano, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque no te estoy entendiendo. Claro, es que eso es lo que pasa en las manipulaciones. Ahora, te puede dar ese tipo de escenarios. Voy a hacer una especie. Sí, porque creo que lo vi ahorita en el gráfico mientras estabas trazando. Creo que vi uno. Sí, tú puedes tener un escenario donde te puede dar un cambio de carácter y luego te hace este movimiento. Y el precio se puede ir, pero nuevamente tú no entras ahí. O sea, tú siempre te vas a quedar con la dirección mayor. Ok, porque para que tú hayas analizado o quieras entrar aquí, es porque has tenido que tener una perspectiva que te esté respaldando las compras. Si no tienes respaldo de compras, por más bonita que se vea ese cambio de carácter, tú tienes que seguir con tu perspectiva clara, ¿no? Porque ahí viene el principal error. ¿Qué pasa? Que analizamos todo y cuando llegamos a M15 y vamos a M1, te olvidaste de lo que hiciste en M15, en H4, en diario, te olvidaste de todo. Y te quedas solamente con la confirmación de M1.
y estás entrando en compras, en ventas, y a la final no tiene nada que ver con la narrativa que hiciste. Entonces siempre acógete a la narrativa principal. Ok. Bien. Vale. Gracias, Diego. Dale. Un abrazo, hermano. Dale. Salud. Saludos. Franquito. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Estamos? ¿Todo bien? Sí, hermano, aquí, después de tiempo metiéndome a las sesiones. Ok, qué gusto, hermano. Bueno, cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Bien, hermano, yo también estaba esperando justo hoy día una venta, hermano. Lo que quería preguntarte es que ¿cuándo se invalida esa zona en este caso, de oferta, ¿no? Porque vi que en M1 tiró un mechazo y ahí recién tiró el mechazo, dio la noticia y ahí es cuando... Uy, te cortaste. O soy yo, chicos, pero háganmelo saber, por favor. Ok, se cortó. Ok. Bueno, vamos a esperar. Bueno, en realidad, para ir respondiendo, ok, igual se lo repito a él después. La única manera de invalidar la zona es que el precio te haya cambiado la dirección, vamos a decir que el precio siga su continuidad, ok, y ya cuando te genera una estructura alcista al llegar aquí, tiene que romper la zona. Si no, pues puedes buscar una confirmación aún en esa zona. No es que la descartes. Sigue siendo una zona, porque te puede funcionar como un CPB en el largo plazo también, que te puede dar una corrección y un movimiento. ¿Ok? Entonces, sería básicamente la única manera de descartar zonas, tiene que ver con el tema de las direcciones. Y invalidar la zona tiene que generar la ruptura. Si no, pues todavía está pendiente, ¿no? El precio tranquilamente a esta zona puede llegar. Todavía ni siquiera ha terminado de romper el movimiento de H4. Puede irse todavía. A ver, por aquí algunas preguntas mientras Franco se vuelve a conectar. ¿Cómo es? ¿Qué sucede cuando hay un fractal ineficiente? ¿Se sigue considerado en ese caso fractal alcista? ¿Hay un fractal ineficiente como este, por ejemplo? Sí, todavía tiene zonas pendientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí pasó esto, ¿no? Que el precio mitiga esta zona, va a crear la eficiencia de este movimiento y ahora sí te genera una nueva distribución bajista. Acá tienes un nuevo escenario, tienes un nuevo movimiento. ¿Ok? No sé si me dejé entender, Dayana. Me hace saber. Franco. Que voy a solucionar. Ahí está, listo, hermano. Ok. Que se cortó el internet, hermano. Sí. ¿Qué me dijiste, hermano? ¿Que tendré que esperar el rompimiento en 15 minutos o en un minuto? No, para invalidar la zona, lo único que tienes que esperar es que genere una ruptura en la temporalidad, porque el precio puede retornar a esta zona, o sea, tiene la opción de retornar, pero aquí tendrías que volver a buscar ese cambio de dirección, esa confirmación de toma de liquidez para generar una ejecución en esa zona. Si no, pues ya descartarías en el momento que el precio liquida esa zona, ¿no? Pero de momento puede ser válido, porque recuerda, por más que el precio en un futuro, el precio comience a crearte un cambio de dirección alcista y te comienza a generar manipulaciones alcistas incluso, esta zona en el futuro te puede servir como un CPB. Claro. Bien. La otra pregunta que tenía, hermano, era que me había dado cuenta que el precio había llegado a un CPB diario. Yo quería ver cómo podía tomar esa reversión o ese pullback hasta una zona de oferta, hermano. Eso no podemos determinarlo. La única manera de que tú puedas utilizar el CPB diario es que realmente te genere al menos en 15 minutos una manipulación alcista. Si no, recuerda que el CPB no necesariamente te puede dar un pullback, simplemente te puede dar una pequeña reacción para darte la continuidad del orden. ¿Bien? Listo, hermano. Todo bien. Dale. Dale. Gracias. Perfecto. Un abrazo. Juan David. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, bien. Diego, una pregunta, Ujú. digamos, respecto al escenario que tuvimos hoy acá en Ujú. YouTube. Por ejemplo, esta zona de acá tú la tomabas también como un bloque decisional, o sea, que Ujú. capitalizaba este creacional, porque es que, digamos, esa era Sí. otra, Ujú. que pues aún no lo mitigaba, ya había hecho eficiente este fractal, Ujú. pero de pronto sí me da algo, o sea, sí me da miedo, la verdad, pues que el Ujú. precio llegara y reaccionara acá y sencillamente pues También era una probabilidad, darle ¿no? stop. Pero no te generó ninguna formación como tal. No, no, lo Ok. único que pues me permite sostener no fue que no lo había mitigado. Ok, es que aquí nuevamente el contexto es qué tienes de mayor probabilidad para ti. Es el escenario bajista, ¿no? Van a haber Claro. situaciones donde tú vas a estar con la mayor probabilidad de ventas y se te puede revertir el precio, pero eso ya tiene que ver con el contexto y el tipo de movimiento que estás tomando. En este escenario, teniendo en cuenta que estás en un... Qué horrible, perdonen, déjenme corregir esto. Vamos a hacerlo aquí. Suponiendo que yo tengo un fractal bajista. Ok, un fractal bajista. ¿Ok? Yo tengo, por decirlo así, lo que nosotros ya hablamos sobre contextos, 4 zonas, ¿no? Entonces, esta zona de aquí que tú tienes va a ser para vender igual con mayor probabilidad porque has alineado todas las temporalidades, sabiendo que igual la potencial es esta, ¿no? Claro, sino ¿Ok? que es que en ese escenario, pues, como el precio ya había generado, digamos, este que le había creado este nuevo fractal alcista, Ujú. entonces, o sea, pensé que de pronto era algo también a tener un poquito más en cuenta. Sí, pero depende también cómo te está dando la reacción aquí, ¿no? Igual recuerda que acá tienes un fractal ineficiente, entonces esta zona es válida todavía de posible control bajista. Y quiero Sí, decir que al momento de crearte esta manipulación, y no necesariamente la va a ir a capitalizar, ¿ah? Probablemente esto comience a caer y caer, y acá que comienza a originarte un nuevo inicio del fractal el de fractal. H4. O Ok, sea, te puede ir creando un nuevo fractal de H4 y nosotros vamos a saber cuándo cerrar ese movimiento, ¿no? entiendo. ¿Ok? Ok, Para Diego. luego revisar esa zona y nuevamente la caída. ¿Bien? Bien, era Ok, solo eso. Gracias. dale, de nada, hermano. Um, bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas, consultas, interrogantes, comentarios, crítica constructiva, queja? Todo bien, todo en orden. Háganmelo saber. Gracias por el blanco. Sí, ok, pero igual siempre recomiendo y considero yo que tienen que tener siempre también un formato en negros. Lo digo porque de verdad los ojos en algún momento comienzan a pasar factura. Sí, Nick, puedes. Puedes. De hecho, es una buena zona. ¿Qué temporada? 15, Elliot. También hay que tener unos lentes de repuestos. Sí, de hecho, mis lentes murieron, los anteriores. Así que, bueno, estos me acompañarán un buen tiempo. Okay. Sí, Daya, lo subo a Discord. Bien, lo subo a Discord. ¿Vale? Este sí lo subo a Discord. Igual tienen el otro video, chicos, en YouTube. El que todavía no ha ido a verlo, pueden revisar ahí. Hablo también de muchos conceptos, de muchas cosas para resolver. Bien. Ok, bueno, un placer, como siempre, compartir con todos ustedes. De verdad, para mí siempre es un gusto poder tener este tipo de sesiones, sobre todo de esta manera de poder interactuar con ustedes, entender cómo van, cuál es su proceso, qué van entendiendo, qué no. Veo que hay muchos aquí que han estado desde las primeras sesiones y hoy por hoy pues veo que han ido teniendo también grandes avances, por ahí que me dan esos mensajes por interno, así que de verdad muy agradecido también con ustedes por la confianza. Vale, chicos, les mando un fuerte abrazo, disfruten lo que queda del día, ¿ok? Sé que es tarde ya para algunos. Cuídense muchísimo y nos estamos viendo en una próxima sesión. El día de mañana
más noticias, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Chau. Chau.